Un año da para mucho, y el 2025 será recordado por un considerable número de noticias de todo tipo en lo ferroviario, y donde comenzamos por el tipo de servicio que más foco se suele llevar, la alta velocidad, donde ha habido mucha actualidad en distintos puntos del país por sus avances en obras o proyectos, con la entrada en la fase final de la profunda modernización de la Madrid-Sevilla, que culminará en 2026 y que además de por otros motivos dejó algún día negro de incidencias que esperemos una vez concluyan estos trabajos no se repitan, aunque ahora mismo se trabaja con intensidad para poder reabrir uno de los túneles de Abdalajís en Málaga, donde tras unos días de intensas lluvias se produjeron filtraciones y desprendimientos en una boca que se está reparando desde entonces y que dejará cerrado dicho túnel todavía hasta primavera, y donde se tendrán que invertir 4,5 millones para su reparación. Sin dejar el sur, ha dado mucho que hablar el proyecto entre Huelva y Sevilla, que en su día casi se descartó, pero que tras un estudio de impacto ambiental positivo que incluso no se esperaban en transportes, todo empezó a correr como la pólvora, y pronto tendríamos el proyecto definitivo al detalle y donde se han empezado las fases más primarias que acabarán en una línea que dejará el viaje entre ambas ciudades en unos 25 minutos. Una Huelva que ha visto también como el tema de reconstruir su conexión con Faro está cada día más en la actualidad, aunque aún sin aprobarse. No muy lejos hemos podido comprobar los retrasos que sigue acumulando el bypass de Almodóvar del Río, en Córdoba, que sigue sin tener una fecha realmente clara, aunque en 2026 debería al fin abrirse al tráfico. Unas obras que parecen contrastar con la buena marcha del otro gran bypass, el de la U de Olmedo, cuyos trabajos siguen sumando etapas y donde los avances en la zona son cada día más visibles. Un poco más al norte ha sido noticia el avance del proyecto de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, que estará optimizado para viajes de hasta 350 km/h y donde, a pesar de lo mucho que queda por hacer, este año ha dado pasos muy importantes y por ahora mantiene el 2030 como fecha para verse acabado. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Cerca, la Y vasca ha dejado varios titulares este año. El más relevante, la reapertura de la estación de San Sebastián, una atocha aún en obras, pero que reabría el tráfico a la espera de los siguientes avances, tanto en sentido Irún y frontera francesa, como en el resto del trazado, que sigue avanzando muy dispar, y donde el 2027 sigue siendo la fecha en el que se espera se abra el tramo más avanzado, el guipuzcoano, aunque el resto podría no llegar hasta el 2030, todo a pesar de los avances para empezar a instalar vía y catenaria en algunos tramos, o la aprobación del proyecto del nudo de Arcaute a las afueras de Vitoria, que deberían desencallar los últimos escollos de este proyecto que va camino de los 20 años. La otra conexión clave, la que la unirá a Pamplona, sigue también encallada, aunque parece que finalmente se optará por atravesar la Sierra de Aralar, pero de forma algo más conservadora y de menor coste e impacto. También se habló mucho de la polémica por la desaparición de alguna parada en lugares como Sanabria para potenciar el atractivo de los viajes hasta Galicia, donde se abrió la remozada estación de Santiago de Compostela y donde también se ha avanzado en el proyecto entre Vigo y la frontera portuguesa, así como en la polémica variante de Cerdedo, que prosigue sus estudios. También hubo novedades en el calendario de nuevas aperturas a la liberalización, que se retrasarán y donde tanto Wigo como Irio parecen poco interesados en llegar a aquellas rutas que hoy por hoy necesitan trenes de cambio de ancho, como Galicia, Asturias o Cádiz, aunque sí que están más que interesados en entrar en el corredor mediterráneo, donde este 2025 se formalizó el calendario para su puesta en servicio entre Almería y Barcelona, siendo el 2027 el año clave para ver por fin a los trenes circular ininterrumpidamente por ancho internacional, con rebajas notables de tiempo o la instauración de servicios a van entre Castellón, Valencia y Alicante por un lado, y presumiblemente entre Almería y Murcia por otro, y en donde los progresos en las diferentes obras que siguen pendientes será clave para el 2026.
Tampoco podemos olvidar los avances en la variante de Loja, que ha despejado al fin las dudas que quedaban, incluyendo la construcción de la segunda vía, desbloqueada recientemente. El año que dejamos atrás también dejó avances en el polémico proyecto de túnel submarino entre España y Marruecos, y donde recientemente se anunció al detalle cómo sería su construcción, recorrido, características y costes. Todo ello contado en un vídeo y donde el principal titular es que su construcción es viable, a falta de ver si se aprobará o no. Un proyecto que podría tener un impulso extra por los fondos que parece tendrán que destinarse a defensa y donde el transporte podría verse beneficiado de forma colateral, especialmente en los grandes corredores, incluso en proyectos como la reconstrucción de la Ruta de la Plata, que se han agarrado a esa posibilidad para tomar más impulso y verse algún día acabado. También ha sido noticia las novedades en la línea de alta velocidad Bilbao-Santander, con un nuevo estudio que plantea novedades sobre el que ya conocíamos y busca, ante todo, ser más rentable y menos caro que el ya presentado. Una Santander que ha visto cómo se desencallaban varias novedades para su integración ferroviaria y que irá a la par de una remodelación de su estación. Otra estación que ha sido noticia es la de Toledo, que finalmente y tras un sinfín de titulares de todo tipo, parece confirmado que habrá segunda estación en la ciudad imperial, en las inmediaciones del barrio de Santa María, y por tanto se optará por un trazado conocido como Toledo Exterior, y que también parece confirmar que los avances en la provincia de Toledo serán progresivos. Primero entre Navalmoral y Torrijos, donde enlazará con la línea convencional hasta Madrid, que será electrificada, y después se terminaría el nuevo trazado por Toledo capital, donde recientemente el propio ministro confirmaba que requerirá de nuevos estudios al haberse descartado la opción que ya se había medio aprobado, por así decirlo, en transportes. Todo ello contado en varios vídeos del canal. En Extremadura ha habido muchas novedades este año, con nuevas frecuencias y trenes, tanto interiores como con Madrid, la reapertura de la línea hasta Huelva, el comienzo de la electrificación entre Mérida y Puerto Llano o los avances en las obras entre Plasencia y Talayuela, aunque quizá lo que más sorprendió fue ver por primera vez y en pruebas a un tren circulando por suelo extremeño a 300 km/h. Un abril que se utilizó para testar el ERTMS y que da a entender lo que todavía queda por concluir para verse con pasajeros a esas velocidades en este territorio. Unos abril que volvieron a ser noticia para mal por la retirada de varias unidades de servicios Hablo en la Madrid-Barcelona, y que llevó a un periodo de un sinfín de rumores, incluyendo varios viajes del ministro a fábricas como las de Siemens o Hitachi, incluso a China, ante la más que probable compra de nuevos trenes, en el que se espera sea el mayor pedido de este tipo de la historia de Renfe y que debería anunciarse a lo largo de 2026. Un final de año intenso en noticias de alta velocidad, con el anuncio de los futuros servicios a 350 km/h gracias a la llamada aerotraviesa, de la que hemos hablado largo y tendido en varios vídeos, y con el anuncio de las grandes novedades en la línea Madrid-Barcelona, que incluirá nuevas estaciones y trazado. En cuanto a estaciones, ha habido muchas novedades en los proyectos de Valladolid, cuyas obras han empezado a finales de este año. Nuevos hitos en la Sagrera, así como la remodelación de Sants en Barcelona, mientras en Madrid progresan los proyectos de ampliación y mejora en Atocha y Chamartín, siendo estos más visibles, donde también se ha conocido cómo será el soterramiento de vías al norte de esta terminal. Además, se abrió la nueva estación de Santiago y aún en obras Atocha, en San Sebastián. También se anunció la intención de abrir un apeadero para trenes de alta velocidad en el Prat, incluyendo una nueva estación en la comarca del Penedés, así como en el aeropuerto de Girona. En cuanto a servicios convencionales, ha sido un año de mucha actividad en torno a los proyectos de electrificación, incluyendo la adaptación a los futuros tráficos de mercancías en líneas como la Sagunto-Teruel-Zaragoza, que retrasa su apertura varios meses, como en el caso de la Algeciras-Bobadilla o la Soria-Madrid. Una provincia, la soriana, que ha visto cómo se recomenzaba el proyecto de reapertura hasta Castejón para incluirse una conexión al sur, con la línea de alta velocidad y ser viable. Se reabría tras mucho retraso la línea entre Huesca y Canfranc, con un gran éxito de viajeros, a la espera de avances para reconstruir el paso fronterizo.
En cuanto a proyectos urbanos o de transporte público, en Valencia se han visto aperturas tras el desastre de la Dana de octubre de 2024, incluyendo ya una muy recientemente parte del trazado más dañado. Progresos en el canal de acceso, pero retrasos en el eternizado proyecto de túnel pasante y nueva estación central. En Sevilla, su metro ha seguido dejando titulares, en Bilbao, el nuevo trazado sur para mercancías y recientemente los progresos en nuevas líneas y extensiones de su metro. En Jaén, la vuelta al servicio de su tranvía, que este año veía por fin circular a los trenes en pruebas a la par que se ponía a punto el trazado, aunque todavía sin fecha para la vuelta al servicio que debería ser a lo largo de 2026. Por último, en Madrid, su metro ha dejado muchas noticias, con la inauguración de la conexión entre la línea 3 y Metro Sur, o las obras, cierre y reapertura de la circular, así como los avances en las obras de varios tramos, incluyendo la línea 11. En Cataluña hemos visto sus futuros trenes de Rodalies y los que darán servicio a la nueva conexión con la T1 del Prat. Además, ha habido avances notables en el tranvía del Camp de Tarragona, mientras las dudas siguen en el proyecto del tren tram en Girona. También se han dado pasos para culminar algún día la conexión central del tranvía por la Diagonal de Barcelona, siendo un año importante en la ciudad condal para el esperado final de las obras de la línea 9, cuyo calendario ha quedado definido para terminarse completamente de aquí al 2030, aunque quizá lo que más ha dado de sí en esta comunidad, aparte del traspaso del servicio de Rodalies, ha sido sin duda la apuesta, parece que definitiva, para retomar los proyectos de línea orbital y eje transversal, que parecen ser troncales en la estrategia de la Generalitat para potenciar este transporte y que tenéis contados en varios vídeos del canal. En definitiva, un año ciertamente intenso y que nos debe preparar para un 2026 que se presume crucial para muchos proyectos y obras y que os detallaré en el ya clásico vídeo de comienzos de año. Dicho esto, feliz Nochevieja y feliz año desde Viajando Contigo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.